Mi nombre es José Luis Orsín, soy asesor de la Regional Los Urgentes INREVIL de APRESID. Bienvenidos al Congreso. Vamos a compartir este taller a cargo de Guillermo Gester y Silvina Gacigalupo sobre compactación de suelo por tránsito por maquinarias. Vamos a tener una presentación de alrededor de unos 20 minutos de Silvina y Guillermo para pasar luego a un espacio de 20-25 preguntas que tengan ustedes hacia ellos. Les pido por favor que vayan levantando la mano, así le acercamos el micrófono y todos pueden escuchar las preguntas y me voy ordenando. Y bueno, si por las dudas si tienen el teléfono con ustedes, que lo pongan en modo vibrador. Bien, Guillermo Gerster es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, tiene una maestría en Manejo y Conservación de Recursos Naturales, trabaja en INTA desde el año 1987 en extensión agrícola y experimentación en campo de productores. Es jefe de la agencia de extensión INTA Roldán y es además coordinador del proyecto regional de desarrollo territorial del sudeste de Santa Fe. Silvina Gacigalupo es ingeniera agrónoma, graduada en la Universidad Nacional de Rosario. Realizó su tesis de maestría en Manejo y Conservación de Recursos Naturales en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Zavalla. Trabaja en INTA Oliveros desde 1997 en la planificación e implementación de ajustes y transferencia de tecnología en los sistemas agrícolas del área, con énfasis en la relación suelo-planta-aire. Ha publicado trabajos en congresos nacionales e internacionales y en revistas locales, nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como coordinadora de un proyecto regional con enfoque territorial del sur de Santa Fe. Para no perder tiempo, los dejo en manos de Guillermo y de Silvina. Bueno, buenos días a todos. En primera medida queremos agradecerle de parte de Silvina y mío de la posibilidad de estar acá con ustedes y compartir algunas de nuestras experiencias y sobre todo el debate o taller que haremos después con el intercambio con ustedes, que es seguramente lo más valioso. Bueno, vamos a comenzar la presentación. El primer tema que yo creo que es muy importante es tener en cuenta el impacto que tiene sobre nuestros sistemas productivos el tránsito de la maquinaria. Se estima que por año, por cultivo, un cultivo año, o sea, soja de primera, aproximadamente el 60% de la superficie del lote es pisado o transitado por alguna rueda de algún equipo. Esto es muy fácil de estimar y va a depender seguramente de la maquinaria que nosotros tenemos en el establecimiento, pero podemos hacer una relación muy simple entre ancho de trabajo y ancho de las ruedas. Lo más fácil, la cosechadora, una plataforma que tenga 10 metros de ancho con rodados que tienen casi 1 metro, estamos casi en un 20% solamente en la cosecha. El valor de la siembra suele ser algo superior, está el valor de las fumigadas, y la mayoría de estos pasajes se realiza en una condición de suelo con alta susceptibilidad a la compactación, porque cuando estamos sembrando estamos aproximadamente en un 70% de la capacidad de campo, que sería una situación ideal, es un punto de máxima sensibilidad a la compactación. Cuando hacemos aplicaciones de herbicidas o insecticidas, habitualmente el cultivo está en pleno crecimiento y también está en condiciones de humedad, y normalmente la cosecha de cultivos de verano coincide con épocas de lluvia, sobre todo con la tendencia de acortar ciclos de cultivares. Normalmente tenemos la cosecha plena en el mes de marzo, momento donde normalmente tenemos el impacto de lluvias que mantiene el suelo bastante húmedo. Hay una serie de factores que favorecen la compactación. De hecho, el tránsito de la maquinaria que yo le comentaba, que es realmente muy importante. Acá podemos ver una foto tomada desde un avión, cómo queda un lote después de la cosecha. Obviamente que también podemos ver que el tránsito no siempre es uniforme y hay mucho por hacer en lo que hace al ordenamiento durante la cosecha, sobre todo en el movimiento de las tolvas. El otro punto importante es el hecho de que la maquinaria, en la evolución de la maquinaria en los últimos 20 años, lo que se ha llevado prácticamente es que la maquinaria tiene mayor capacidad de trabajo, cada vez más pesada, y eso ha incrementado el peso por eje de la maquinaria. Pero los rodados no crecieron en la misma proporción, y como el impacto del tránsito básicamente es una presión, es una relación entre la masa y la superficie de contacto, o entre el peso, para entenderlo más claramente, y la superficie de contacto que generan las ruedas,
en la medida que aumentemos el peso total del equipo y no incrementemos el ancho de los rodados o la altura en la misma proporción, estamos aumentando esa presión. Bueno, esto está asociado a lo que yo le decía, el hecho de usar rodados inadecuados de poca superficie de apoyo. Hay una tendencia a incorporar rodados de alta flotación, rodados más grandes, pero siempre el peso crece mucho más rápido que el rodado. Por otro lado, el hecho de que tenemos más del 80% de la superficie en el área pampeana central con cultivo de soja, y esto lo podemos extender a áreas marginales, hace que en general tenemos muy poca cobertura, y la cobertura cumple un rol muy importante en distribuir el peso sobre la superficie. Esto lo podemos ver claramente cuando estamos trabajando sobre un rastrojo voluminoso como el trigo, donde el impacto de las huellas es mucho menor. Y de hecho, bueno, el tema para los pocos establecimientos que quedan con ganadería, el pisoteo animal es un factor que también contribuye a la compactación. Es normal que en situaciones de tránsito en húmedo, en situaciones sobre todo de monocultivo, lleguemos a este tipo de situaciones. Nosotros ahí habitualmente usamos como método diagnóstico un método que se conoce con el nombre de perfil cultural, donde identificamos sectores de distinta porosidad, y lo que ahí resaltamos con rojo es un bloque masivo que ocupa prácticamente todo el perfil, que normalmente inicia a partir de los 10 centímetros de profundidad y no va mucho más allá de los 25 o 30 centímetros. Es una situación donde prácticamente hay muy pocas posibilidades de crecimiento de raíces y de infiltración del agua, y este caso es normal encontrarlo en situaciones de monocultivo de soja durante muchos años. Fíjense en esta foto donde marcamos una huella generada por la maquinaria. Esto fue tomado después de una lluvia en una localidad cercana a Rosario, en la localidad de Tortugas. Fíjense que la huella, el suelo, permanece seco mientras el resto está húmedo. Bueno, de cierta manera así funcionan las zonas compactas, ¿no? Las zonas compactas tienen muy baja capacidad de dejar pasar el agua, muy baja conductividad hidráulica, y eso hace que cuando predominan estos estados, en general el suelo tiene una menor captación de agua, hay mayores pérdidas de agua en superficie, y el cultivo, además de tener menos raíces, sufre mucho antes los impactos de la sequía. Si hacemos una relación entre la presencia de estos bloques compactos, que acá lo calificamos como pisos, e infiltración básica, podemos ver que hay una relación bastante directa entre el porcentaje de pisos y la infiltración, que es muy importante para nosotros en nuestra región, dado que las lluvias de tipo torrencial, cuando tenemos situaciones de alta compactación, gran parte se pierden y por lo tanto el cultivo empieza a sufrir problemas de estrés hídrico en forma mucho más anticipada. Bueno, entonces, como vieron esos problemas de compactación que se forman con esos bloques sin porosidad, vemos que cualquier efecto que perjudique el pasaje de la raíz va a estar afectando la funcionalidad de la raíz del cultivo, que es lo que nos está interesando a nosotros finalmente para producir, y por lo tanto la producción final en rendimiento, no solamente en exploración de suelo, sino después se va a ver transferido a lo que es el rendimiento en grano o en masa vegetal. Y esto es lo que pasó. ¿Se escuchan bien ahí? ¿Sí? Esto nosotros lo hicimos transitamos a propósito con una tolva cargada sobre un lote en condiciones de suelo húmedo, marcando una huella. Sobre esa huella sembramos soja y a la par sembramos, obviamente, soja en el lote normal sin transitar. Sacamos después, en pleno desarrollo del cultivo, plantas y vemos que el sector sin tránsito, las raíces de la soja, que son raíces pivotantes, la raíz central es una raíz pivotante, crecían normalmente, mientras que las sacadas de la huella, esto ustedes lo deben ver habitualmente, cuando sacan raíces, la raíz es lo primero que les muestra el problema de compactación. Había pérdida de raíz pivotante, la raíz no pudo bajar y tuvo que crecer hacia los costados para ver por dónde podía pasar. En la diapositiva de al lado, en la foto de al lado, ustedes ven cómo una raíz de soja
que no la buscamos, estaba ahí, pobre raíz, engrosó muchísimo para hacer más presión y poder atravesar el bloque, cosa que no pudo hacer, y tuvo que doblar y seguir la superficie del bloque hasta encontrar un lugar por donde poder bajar. O sea, este es el efecto directo que pasa del problema del tránsito en húmedo de los bloques compactos con el crecimiento de las raíces de los cultivos. Esto también, esto se ve sobre todo en la parte superficial de costras o de poros con laterales, donde las raíces no pueden profundizar y crecen para los costados. El mismo ensayo que yo les decía que hicimos, transitamos con una tolva marcando una huella. Lo que hicimos después por el método del perfil cultural es ver dónde estaban marcados los bloques. En el centro ustedes tienen arriba la profundidad del suelo hasta los 70 centímetros y en marrón nosotros dibujamos el bloque que en la foto estaba contorneado con pintura roja. Todo esto es un bloque masivo con pérdida de porosidad a causa de la huella. En los costados eran líneas de cultivo sin tránsito, donde había pequeños bloques, pero muy pequeños por tránsitos anteriores, por huellas anteriores. O sea, es muy difícil encontrar un sector del lote que nunca haya sido transitado, que nunca haya sido pisado. Bueno, entonces lo que hicimos fue después, a través de mapas de raíces, de cuadrículas de 5 por 5 centímetros de superficie, contábamos cuántas raíces había en cada uno hasta los 70 centímetros de profundidad sobre la huella y la no huella. Donde ustedes ven cuadraditos en blanco o imagen en blanco es porque no había ninguna raíz. Donde ven verde claro había 1 o 2 raíces y a medida que el verde se oscurece es porque había más raíces o raíces más gruesas. Y claramente, donde está la huella, la raíz del cultivo puede explorar muchísimo menos, en soja al menos, mientras que en los costados, las líneas que no habían tenido tránsito, las raíces habían explorado normalmente. Esto después se vio traducido en el rendimiento final, donde sobre la huella rindió alrededor de 1.200 kilos menos ese año, en ese caso particular 1.200 kilos menos por hectárea que la línea de cultivo que no había tenido el tránsito. Guille. Bien, ¿qué podemos hacer para reducir el efecto negativo del tránsito? Nosotros estamos viendo que en realidad el manejo que tenemos que hacer es un manejo integral del problema. Un aspecto es lo que es la parte de rotación con gramíneas, otro lo que es tránsito controlado, que implica modificar y adaptar la maquinaria, donde hay una dificultad muy seria el tema de los campos alquilados. Sabemos que es todo un problema que más del 60% del área, y en algunas zonas este valor es aún superior, se trabaja en campos arrendados. Uso de rodados especiales es una forma de reducirlo y después los vamos a explicar con más claridad. Y por otro lado, lo que podemos hacer es lo que es la parte de definir sectores de tránsito intensivo, sobre todo lo que es en cosecha, sobre todo en condiciones de alta humedad, definir cabeceras por donde circular las tolvas, los autodescargables y evitar el tránsito al azar por todos lados, donde muchas veces generan serios problemas. Vamos a tratar de describir cada uno de estas alternativas para reducir el efecto del tránsito. Bueno, uno es el del efecto de la rotación con gramíneas. Nosotros lo que pudimos ver es que las gramíneas, por un lado, Guillermo les había comentado, dejan mucho volumen de rastrojo en superficie y eso es una gran protección para el tránsito después de los rodados sobre el suelo. Y por otro lado, lo que tienen las gramíneas es que tienen un crecimiento de raíz bastante más, digámosle, agresivo en cuanto a explorar un perfil de suelo. Esa es la cuadrícula con la que nosotros hacemos los mapas de raíces. Y así vemos, en el lado izquierdo tienen el suelo compactado y en el derecho tienen el suelo sin transitar, para cada uno de los cultivos. El de arriba es soja, el del medio es trigo y el otro es maíz. Ven cómo tanto el compactado como el no transitado, en las gramíneas es mucho mayor la exploración de raíces que respecto a la soja. Por eso la rotación con gramíneas es fundamental, no solo por el aporte también de carbono orgánico que hace el suelo, que tiene un balance mucho más positivo que el de la soja,
sino por el volumen de rastrojo que dejan en superficie y por otro lado por el trabajo que hacen las raíces en las zonas transitadas y no transitadas también. Bueno, ahora vamos a mostrar algunos casos de análisis de situaciones con un predominio de lo que es monocultivo de soja contra situaciones rotadas. Este es un caso en la zona de Barrancas, donde es un lote que tuvo esta secuencia, tuvo un maíz, pero digamos, en la relación histórica siempre hubo un claro predominio de soja de primera, y lo que vemos es que siempre cuando predomina soja en la secuencia, no sé si se llega a ver bien ahí, hay un predominio de sectores masivos compactos que tienden a formar pisos. En cambio, cuando hay una rotación más o menos establecida, con un alto porcentaje de gramíneas, tanto de gramíneas de verano como de gramíneas de invierno, aparecen algunos bloques compactos, normalmente asociados a las huellas recientes. Acá pintado de amarillo son sectores que son intermedios, no tan compactos y que están recuperando su porosidad. En general, cuando tenemos situaciones rotadas, nos cuesta mucho encontrar las huellas, solamente encontramos las huellas recientes de la cosecha, pero no encontramos huellas más viejas. En cambio, cuando predomina el monocultivo, estas huellas se empiezan a acumular y generando un piso con bastante continuidad en todo el perfil. Cuando hicimos penetrometría mediante un penetrómetro digital, lo que vimos es, acá tenemos profundidad y acá tenemos resistencia a la penetración en kilopascales, es que el lote con predominio de monocultivo siempre presentó una mayor resistencia a la penetración que el lote rotado, que es el lote verde. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos muchísimos casos de estos, comparado en pares, tenemos prácticamente más de 20 casos, mostramos algunos como para que ustedes los puedan visualizar. Este es un suelo serie peirano en la localidad de San Jerónimo. Esto se mostró, es una calicata inmensa porque se hizo para un congreso de suelos y justamente el objetivo era mostrar el impacto del manejo. Fíjense, un lote con una historia de monocultivo muy intensa, donde presenta un piso compacto prácticamente en toda su extensión. Ustedes imagínense que esto tiene 10 metros de frente. Y cuando vamos al lote rotado, un lote vecino rotado, con una rotación maíz, soja, trigo, soja, la situación era totalmente diferente, donde aparecían algunos bloques compactos, interrumpidos por sectores más sueltos y sectores intermedios, donde había una mayor porosidad. Cuando hicimos penetrometría en estas situaciones, otra vez les explico, acá tenemos profundidad y acá tenemos valores de resistencia. Lo que vimos es una marcada diferencia entre el lote de monocultivo y el lote rotado. Les cuento, no están en esta gráfica, pero cuando analizamos rendimientos y analizando producciones de soja de un lote y otro, el lote rotado produjo la misma cantidad de soja que el lote monocultivo como consecuencia histórica en 10 años de los menores rendimientos obtenidos y además tuvo producciones de maíz y de trigo, ¿no? O sea que la ventaja, digamos, desde el punto de vista productivo lo marca claramente la rotación. Bueno, otra forma de evaluar este efecto de la compactación, una es la penetrometría, como les mostró Guillermo recién, otra es también comparando lotes rotados con monocultivo. Este es el caso de un perfil de un lote en monocultivo de soja sobre un argiudol típico. Cuantificando los bloques esos masivos delta. Este caso tenía, por ejemplo, un 36% de masivos delta, cuando nosotros hemos visto que los umbrales son a partir de 23. Más de 23% de masivos delta en el perfil ya empiezan a ser problema. Este entonces tenía un 36% de masivos delta y una velocidad de infiltración del agua de solo 16 milímetros hora. Imagínense lluvias nuestras, las lluvias comunes nuestras, que son mucho más de 16 milímetros hora, ese agua queda o encharcada cuando es lote plano o se escurre cuando es pendiente. Comparado con un lote rotado, donde los masivos delta bajan a un 11%, ven cómo también se nota cómo van creciendo diferentes las raíces y la velocidad de infiltración aumenta muchísimo a 37 milímetros hora. Todas estas variables, por supuesto, que están relacionadas. A mayores pisos, menos velocidad de infiltración, a mayor piso, más resistencia mecánica a la penetración.
Cuando uno analiza el proceso de compactación y uno mira un perfil, lo que uno ve en realidad es una foto que es el reflejo de una historia de lo que se estuvo haciendo en ese lote. En realidad el suelo sufre acciones de estructuración y acciones de compactación. Las acciones de compactación tenemos el tránsito en húmedo y el pisoteo animal, y las acciones de estructuración pueden ser la dilatación y contracción, la formación de grietas, el congelamiento, si estamos en una zona muy fría que hay congelamiento del suelo, que no es nuestro caso, el crecimiento de raíces y la actividad biológica. O sea que la foto refleja lo que estuvimos haciendo en ese lote. Obviamente hay factores condicionantes como la humedad del perfil, la materia orgánica, la rotación con gramíneas y la cobertura del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un lote de muy buena fertilidad, con una historia de los últimos 30, 40 años de rotación con ganadería o al menos rotación de cultivos, y hacemos ahí un monocultivo de soja 8, 9 años o 10 años, quizás no veamos ningún efecto negativo en forma inmediata, en ese plazo. Pero si tenemos un lote deteriorado con bajos valores de materia orgánica, el efecto de la compactación empieza a ser mucho más grave y afectar mucho más el perfil. ¿Perdón? Yo siempre muestro esta foto, que ustedes seguramente, si han asistido a otros congresos a Presil, la han visto. Esta foto se sacó, el de la izquierda es un lote vecino a un campo de Hugo Guío, donde tenían un predominio de monocultivo de soja, y el de la derecha es un lote rotado. Y siempre pregunto, ¿cuál lote tuvo más tránsito en húmedo? Porque normalmente cuando se habla de tránsito, general es desarrollado por gente que está del lado, lo analiza desde el punto de vista de la maquinaria, y lo analiza en el tema, solamente se limitan a lo que es peso por eje, superficie de apoyo. Pero está la parte biológica, que puede generar un efecto quizás más importante que todo eso. Y el que tuvo más tránsito es justamente el rotado. ¿Por qué? Porque en este caso se hacen 3 cultivos cada 2 años y por lo tanto hay un año que tenemos doble siembra y doble cosecha. Sin embargo, el estado físico del suelo es totalmente diferente, porque las raíces de los cultivos, el aporte de la materia orgánica, la actividad biológica contribuyen a recuperar esa porosidad y solamente encontramos el efecto del tránsito reciente, normalmente de la cosecha del cultivo anterior. En cambio, en la situación de monocultivo, las acciones de compactación se van acumulando, generando una acumulación y terminando conformando pisos que afectan negativamente tanto el crecimiento de las raíces como la infiltración del agua. Y para ir terminando, en base a lo que es la parte de carbono orgánico, estos son datos de INTA Marco Juárez, de distintas rotaciones, donde ellos evaluaron el aporte de carbono orgánico de diferentes secuencias. Lo que ellos plantean es que en monocultivo de soja se pierden 1.700 kilos de carbono orgánico. Obviamente a lo mejor los datos de Pergamino o de otras áreas son diferentes, pero son muy gráficos e interesantes para analizar. Incorporando maíz, soja de primera, la pérdida es de solo 400 kilos. Cuando hacemos trigo-soja estamos más cerca de una nivelación. Y ya cuando entramos en una rotación, trigo, soja, maíz, soja de primera, estamos prácticamente nivelados y empezamos a incorporar materia orgánica a partir de una rotación de maíz, trigo, soja, por ejemplo. Lo que vemos desde el punto de vista físico es que en la medida que hagamos monocultivo de soja, que es el sistema que menos tránsito tiene, los lotes están mucho más compactos. Y en la medida que rotemos, que es donde más tránsito tenemos, los lotes aparecen mucho más porosos y mucho más sueltos. ¿Podemos seguir un poquito más? Hasta ahí habíamos visto rotación con gramíneas. Otra de las cosas que nosotros evaluamos fue la posibilidad del escarificado ante presencia de huellas o de zonas compactas. Y lo que vimos es, del lado izquierdo ustedes tienen lo que fue exclusivamente la rotación con gramíneas. La línea roja es el monocultivo, todas las otras líneas tienen al menos una gramínea en su secuencia, ya sea como cultivo de cobertura o como cultivo. Y del lado derecho lo que tienen es la comparación de un escarificado, que es la línea azul, contra un testigo sin escarificar en un lote que había tenido problemas de compactación.
Los efectos que vimos fueron que en el del escarificado, por supuesto que hubo un efecto directo donde pasó la reja del cultiví, en la profundidad donde había pasado la reja. Mientras que en la rotación con gramíneas, además de que arriba algo de diferencia también hubo a favor de lo rotado, la diferencia importantísima se ve por debajo de los 25 centímetros de profundidad, que eso es imposible que lleguemos de otra forma que no sea con raíces de cultivos. Bueno, cuando comparamos, porque siempre está la pregunta del escarificado y nos quisimos adelantar a eso, cuando comparamos el efecto del escarificado sobre un lote en siembra directa, si tomamos un lote rotado y analizándolo desde el punto de vista de la infiltración, en el lote rotado en directa tenemos 3,5 centímetros hora, estos son 35 milímetros hora. Cuando a ese lote lo escarificamos, obviamente afectamos la continuidad de los poros y esa infiltración se reduce. Ahora, si ese lote está compacto, se compacta con el tránsito de un vehículo, que es lo que hicimos acá lo transitamos a propósito para generar una compactación, la infiltración es mucho más baja, perdón, este es el compacto, es de solo 10 milímetros hora, 1 centímetro hora, y el escarificado acá logró mejorar lo que es la parte de infiltración. Esto es un ensayo de escarificado, donde vemos el otro riesgo del escarificado, que es que desde el punto de vista físico los suelos quedan con menos capacidad portante y muchas veces favorecen una compactación mucho más terrible posterior. A la izquierda es el testigo que no se había escarificado y esto se cosechó el mismo día y cuando entramos en la parcela escarificada tuvimos que sacar a la máquina con otro tractor. Bueno, rápidamente les quiero mostrar el efecto de rodados, lo que nosotros hemos medido, que usando rodados especiales en tolvas de arrastre. Acá tenemos las curvas de penetración, testigos sin rodado, rodado especial y rodado convencional. Rodado especial son rodados radiales y rodado convencional tipo tractor. Lo que vimos en general, que el rodado convencional tipo tractor tiene un efecto mayor de compactación entre los 10 y 20 centímetros, contra el amarillo, que es la curva del rodado especial. Después, el rodado especial es como de que distribuye la compactación a mayor profundidad, o sea, presenta valores más elevados a mayor profundidad. Y esto generó un crecimiento diferencial de las raíces, donde el rodado convencional, esa mayor compactación superficial, generó un efecto de sombra afectando las raíces en profundidad, mientras que el rodado especial tuvo una distribución de raíces mucho más uniforme y este es obviamente el testigo que no tuvo tránsito. Bueno, para ir terminando, volvemos a afirmar el tema de que a medida que vamos intensificando las secuencias, vamos poniendo más cultivos en el año, hay más actividad biológica, más movimiento de raíces, distinta exploración radical en profundidad. Por lo tanto, tenemos un balance más adecuado de la materia orgánica, tenemos más tránsito, pero tenemos menos compactación. Y como consideraciones finales, es que, bueno, algunas de las consideraciones finales, es que como vimos, los problemas de compactación por tránsito en húmedo son más importantes o más serios en suelos degradados que están bajo monocultivo de soja, que la presencia de abundante cobertura en superficie amortigua parcialmente el efecto negativo del tránsito de la maquinaria, y que los suelos en siembra directa rotados con gramíneas, mediante el efecto de las raíces y de toda la actividad biológica que también lleva aparejado esto, asociado a procesos de humedad y de secamiento, tienen la capacidad de regenerar zonas densificadas, que dependiendo de cada lote, de la historia de cada lote, puede durar diferente tiempo. Bueno, y aunque le parezca increíble, el de la foto con pelo soy yo. Y la otra soy yo. Más jóvenes los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo y Silvina. Les voy a pedir que se quede acá en el atril para contestar las preguntas. Tenemos un espacio de 10 minutos, así que si van levantando la mano, les acerco el micrófono y aprovechamos a los disertantes. Guille, buenas tardes, Gabriel Arduzo, por acá atrás de todo.
Te dije que te iba a hacer algunas preguntas. No, Guille, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión tenés vos con el tema, más que todo, fumigación, fumigadores, que estamos hablando ya de 30 metros de botalón o más? ¿Qué idea tenés de seguir por la misma huella, cambiar siempre todos los años las huellas? ¿Qué idea tenés vos sobre eso? Bueno, obviamente hay mucho desarrollo de europeos y americanos, sobre todo de europeos de tránsito controlado. Básicamente la intención de ellos es generar sectores de huella y tratar de determinados lugares no pisarlos nunca. Eso sería muy bueno si lo podemos lograr. Yo creo que se puede, desde los nuevos sistemas satelitales que tenemos, que tienen una alta precisión, inclusive cerca de tu campo hay una antena que está que se puede utilizar y sería muy bueno aplicarlo, ¿no? O sea, cuando podemos manejar la precisión de pisar por la misma huella, de hecho es mucho mejor. Hay trabajos de que hablan que el 70% de la compactación, entre el 70 y el 80% de la compactación se generan en la primer pisada. O sea que si hay un rodeo que pasa por el mismo lugar, de hecho sería muy bueno. Yo creo que es un aporte importante. Sí, sí, obviamente. Lo que se trata de hacer, si se puede, si se podría hacerlo, lo que pasa es que uno tendría que limitarlo a los campos propios, porque, bueno, sabemos que muchas veces los campos alquilados, o inclusive está el tema de servicio de maquinaria, que es lo que complica este sistema para nosotros, ¿no? Sería bueno hacerlo, sí. Sí, la bibliografía lo que recomienda es tratar de hacer un tránsito controlado y tratar de pisar siempre en el mismo lugar. Inclusive se puede hacer un tratamiento diferencial, por ejemplo, en cabeceras, de asegurar siempre que haya un cultivo de invierno. Recordemos siempre que lo que es gramíneas de invierno tiene una alta capacidad de recuperar la porosidad, inclusive más que el maíz. Esto es porque normalmente crecen en suelo húmedo por periodos prolongados y es un momento en el que el suelo tiene muy baja resistencia mecánica al crecimiento de las raíces. Y en líneas cercanas, claro. Entonces, la capacidad de crecer de las gramíneas de invierno son muy buenas y podríamos generar inclusive algún tratamiento diferencial, por ejemplo, en cabeceras, de hacer cultivo de cobertura cuando no lo hacemos en el resto del lote. Lo podemos hacer en el resto del lote, que es mejor. Pregunta, tránsito controlado sería solamente en el periodo de un cultivo, porque supongamos que hace un trigo o maíz de segunda. Las plataformas son distintas, por eso es muy difícil, por eso es un sistema... Las máquinas es imposible que vayan por el mismo lugar. Es imposible. Que fueron 6 meses antes. Aparte que sabemos que por una cuestión de eficiencia de implantación, siempre lo que se recomienda es cruzar la línea de siembra anterior y la línea de cosecha, entonces se hace muy difícil hacer ese tránsito controlado. Los europeos tienen desarrollo en ese sentido, yo creo que no es nuestro camino. Nuestro camino, para mí, pasa por el tema de rodados especiales, ordenar el tema de los acoplados en cosecha, los autodescargables y tratar de rotar y meter cultivo de cobertura, donde obviamente el cultivo tiene que ser rentable para poder hacerlo, ¿no? Y la humedad de cosecha, ¿cuándo podemos esperar? Sí, en el tema de adaptar las máquinas, con orugas y todo eso, ¿se llevaría a cero esta compactación? Cero no, pero obviamente las orugas de goma y adaptaciones que bajan mucho la presión sobre el suelo, reducen mucho y aportan mucho, ¿no? Pero yo creo que el grave problema nuestro es el monocultivo de soja. O sea, el monocultivo de soja no es sustentable por un montón de cosas, no solamente por la compactación. O sea, de acuerdo, pero superado esa etapa, se podría... La oruga aporta mucho porque reduce el impacto del tránsito. Sí, de todos Ya hay modos, para no baja a cero. No baja a cero. Pero es mejor que los Sí, neumáticos sí, porque tenés mayor superficie de apoyo. O sea, una rueda apoya solamente en la impronta que deja, en cambio la oruga apoya en todo el largo de la oruga, ¿no? ¿Hay para monotolvas y máquinas ya? Hay adaptaciones, sí, hay modelos nacionales, inclusive hay desarrollos nacionales que se están exportando de orugas de goma. ¿Qué tal? Buenos días. Ante la presencia de un suelo compactado, ¿en qué condiciones recomendaría la incorporación de un cultivo de cobertura o bien recurrir a un subsolador o un paratil? Nuestra experiencia, porque nosotros un poco llegamos a esto probando todo. No nos guiamos por recetas. O sea, nosotros probamos el escarificado y alguna vez hemos medido alguna respuesta en rendimiento de maíz de escarificado, pero otra vez hemos medido pérdida de rendimiento. Lo que le mostramos con Silvina
es que el escarificado te deja el suelo mucho más sensible a la compactación posterior. O sea, si estaba compactado y después tenés que entrar en un periodo húmedo, vas a tener serios problemas para la cosecha. Para mí hay que manejarlo con cultivos. Y aparte lo que mostraba Silvina... Sí, vieron esa última diapo de resistencia a la penetración entre lo rotado y el escarificado. Nosotros vimos también efectos por raíces. O sea, el efecto directo de la reja se ve también a lo mejor en una secuencia entera de cultivos, pero con raíces. Y es mucho más duradero. Nosotros, después de todos estos años de trabajo, lo que aconsejamos es la rotación. Y cultivos de cobertura gramíneas fue fundamental. Incluso se probó el escarificado con el agregado de yeso en profundidad y no vimos respuesta. Porque había unos trabajos que hablan de una respuesta y una mayor estabilización del efecto. Lo que nosotros vimos es estabilización del efecto del escarificado por varios años. Sí. O sea que el suelo, la penetrometría identificaba claramente dónde había pasado el escarificado. No vimos impacto en el rendimiento y no lo recomendamos, porque genera una situación mucho más vulnerable posterior. Lo que pasa es que escarificar es mover bloques masivos. Sí, es romperlos, quebrarlos. Cuando, no sé si podemos volver atrás, yo mostré una imagen cuando mostraba lo de infiltración, casualmente referido a lo que vos comentás. Lo de atrás es un lote escarificado, totalmente compactado escarificado, o sea, es una pared que se rompió en bloques. ¿Se moja y se vuelve a la misma situación? Una pregunta, lo que vos hablás de los que mostraste son suelos más bien pesados. En cuanto a suelos livianos, arenosos, ¿cambia mucho lo que es el efecto, la estrategia? Nosotros tuvimos oportunidad de ver suelos de todo tipo. Los suelos arenosos son mucho más vulnerables a la compactación, sea arenosos del norte de Salta como arenosos del norte de la provincia de Buenos Aires. El hecho de que normalmente tienen presencia de calcio, eso los hace mucho más sensibles a la compactación. El problema del suelo arenoso es que no tiene prácticamente dilatación ni contracción, entonces no hay fisuras y es un elemento que es importante en nuestros suelos. O sea, la grieta y la fisura que uno ve contribuye a que las raíces pasen por los bloques, ¿no? El suelo arenoso es más complicado. Igualmente, las compactaciones de los perfiles que nosotros vimos acá se forman en el horizonte superior, antes del V textural. El V textural no es el problema de la compactación, lo pesado no es la arcilla, sino nuestro problema es el limo, la cantidad de limo que tiene en el horizonte A y B. Sí. Queda un minutito para alguna pregunta. La última. Sí, hola, buen día. Con el tema de las cubiertas de las tolvas, que hay varios diseños del tipo taco de tractor, el común, a las otras con rombo. Que estaban en la foto. Sí. Lo que tenemos que buscar es el rodado con mayor superficie de apoyo. Nosotros justamente evaluamos las romboidales estas, que hay varios modelos inclusive. Lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es poner el rodado más grande que podamos y que tenga mayor superficie de apoyo. Si es de construcción radial es mejor porque por su construcción la radial le apoya mucho más. Si es un neumático liso, gastado, si tenemos un neumático de tractor es mejor un neumático liso, gastado que uno nuevo, porque no apoya los tacos, apoya toda la superficie, ¿sí? O sea, cuanto mayor superficie, porque esto es presión, es fuerza sobre superficie. Yo no lo traje, pero hay una comparación entre digamos, el taco de un zapato de mujer versus un zapato de hombre, donde a pesar de que el hombre tiene más peso normalmente, la presión que ofrece la mujer sobre el suelo es mayor. Y sobre otras cosas también. Ahora ya no. Bueno, disculpen que nos quedamos sin tiempo, se ve alguna pregunta, tenemos que desocupar la sala para el próximo taller, así que les agradecemos a Silvina y a Guillermo por la presentación, que fue excelente, y a ustedes también por haber asistido.